¿Sabías que podrías estar tomando un medicamento que afecta directamente tu memoria? O peor aún, que tal vez uno de tus padres, o alguien muy querido, ya lo esté tomando sin saber que con cada pastilla está perdiendo parte de sí mismo. No se trata de exagerar, no es una teoría ni una conspiración. Hoy quiero hablarte de algo muy real. Medicamentos comunes, recetados todos los días a millones de personas mayores, que están acelerando el deterioro mental. Medicamentos que pueden llevar a una pérdida rápida de orientación, de lucidez, y que en muchos casos pueden desencadenar síntomas de demencia mucho antes de lo esperado. Esto no es para asustarte, no es un video alarmista, es un llamado a estar alerta, a informarte, a protegerte. Porque lo más preocupante de todo es que estos fármacos están en botiquines, cajones y pastilleros por todas partes. Están en hogares como el tuyo, como el mío, como el de nuestros padres o abuelos. La ciencia ya ha hablado. Existen estudios, investigaciones médicas serias y datos que demuestran cómo ciertos medicamentos, aunque sean legales y recetados por profesionales, tienen un impacto negativo directo sobre el cerebro envejecido. Y lo más duro de todo es que muchas personas están perdiendo su claridad mental, sin siquiera saber por qué. Hoy te voy a hablar de 9 medicamentos muy populares, de esos que quizá ya has tomado, o que podrías estar tomando ahora mismo. Vamos a analizarlos uno a uno, entender cómo actúan en el cuerpo, por qué son peligrosos, y qué puedes hacer al respecto. Porque sí, hay alternativas, y sí, se pueden tomar decisiones más seguras, pero solo si estás bien informado. Así que quédate conmigo. No pierdas ni un segundo de este video, porque la información que vas a escuchar puede marcar la diferencia entre vivir con claridad o con confusión. Y antes de comenzar, quiero conocerte. Cuéntame en los comentarios cuántos años tienes y desde dónde estás viendo este video. Me encantará leerte. Nos esperan datos importantes, ejemplos reales y advertencias que pueden cambiar vidas. Vamos allá. A medida que envejecemos, todo nuestro cuerpo cambia, pero el cerebro, especialmente, se vuelve mucho más sensible. Ya no responde a los medicamentos como lo hacía en la juventud. Lo que antes parecía una dosis normal, ahora puede tener efectos mucho más intensos, e incluso peligrosos. El metabolismo cerebral se vuelve más lento. La barrera hematoencefálica, que es la protección natural que impide que sustancias tóxicas lleguen al cerebro, se debilita. Eso significa que ciertos compuestos que antes el cuerpo filtraba o toleraba sin problema, ahora atraviesan con facilidad y llegan directamente a las neuronas, afectándolas. Además, el hígado y los riñones, que son los órganos encargados de eliminar los medicamentos, también pierden eficiencia con los años. Entonces, muchos fármacos se acumulan más tiempo en el cuerpo del adulto mayor, permaneciendo activos más allá de lo que se considera seguro. Todo esto hace que el cerebro envejecido sea mucho más vulnerable. Algunas sustancias que parecen inocuas o que fueron recetadas con buenas intenciones pueden provocar efectos secundarios severos: confusión, desorientación, pérdida de memoria, cambios en la personalidad e incluso alucinaciones. Y aquí hay un problema aún mayor. Muchas veces, ni los pacientes ni sus familias son advertidos de estos riesgos. Los médicos, por la rutina o por desconocimiento, prescriben medicamentos sin revisar bien si son apropiados para la edad, el historial médico y la condición cognitiva de la persona. Esto da lugar a lo que se llama demencia iatrogénica, es decir, un tipo de deterioro mental causado directamente por medicamentos. No por Alzheimer, ni por un accidente cerebrovascular, ni por causas naturales, sino por tratamientos mal ajustados a la etapa de vida del paciente. Déjame contarte el caso de Clara, una mujer de 79 años, completamente independiente. Vivía sola, salía a caminar todos los días y le encantaba leer novelas de misterio. Pero un día empezó a tener insomnio. Fue al médico, quien le recetó una pastilla para dormir. Desde la primera semana, su hija notó que Clara se mostraba más lenta, repetía cosas y comenzó a confundir los días.
Luego se le olvidaban nombres. Después, no recordaba si había comido o no. En solo 3 meses, pasó de ser una mujer lúcida a una persona que necesitaba supervisión. ¿La causa? El medicamento que le recetaron afectaba directamente su sistema nervioso central. Lo que empezó como una ayuda para dormir, terminó acelerando su deterioro cognitivo. Esto no debería pasar, pero pasa. Todos los días, en hogares, hospitales y residencias. Porque nadie le explicó a Clara, ni a su hija, que ese medicamento, en personas mayores, puede causar daño neurológico. Por eso este video es tan importante. Porque vamos a hablar con claridad. Porque tú mereces saber qué estás tomando, cómo funciona en tu cuerpo y qué riesgos tiene según tu edad. No para dejar los tratamientos por tu cuenta, sino para que puedas hablar con tu médico desde el conocimiento. Ahora que entendemos cómo cambia el cerebro con los años y por qué ciertos medicamentos pueden hacer tanto daño, vamos a entrar de lleno en el tema que más preocupa: los nombres, las clases y los efectos de esos 9 medicamentos que debes conocer. Vamos a verlos uno por uno. Empecemos por uno de los grupos de medicamentos más comunes y al mismo tiempo más peligrosos para las personas mayores: las benzodiazepinas. Tal vez no reconozcas el nombre técnico, pero seguro has escuchado estos: diazepam, lorazepam, clonazepam, alprazolam, también conocidos por sus nombres comerciales como Valium, Ativan, Rivotril o Xanax. ¿Para qué se recetan? Generalmente para la ansiedad, el insomnio, los ataques de pánico e incluso para relajar los músculos. Y funcionan, al menos al principio. Te calman, te hacen dormir, te dan esa sensación de paz que tanto buscamos cuando estamos nerviosos o abrumados. Pero aquí viene el problema. En personas mayores, estos medicamentos pueden alterar profundamente el funcionamiento del cerebro. No solo afectan el equilibrio y aumentan el riesgo de caídas, sino que deterioran la memoria a corto plazo, generan confusión mental y con el uso crónico incrementan el riesgo de demencia, incluyendo el desarrollo de enfermedades como el Alzheimer. Numerosos estudios han demostrado esta relación, en especial cuando se usan por más de 3 meses. Lo que comienza como una ayuda puntual para dormir o calmarse, se convierte en una dependencia silenciosa y peligrosa. Déjame contarte el caso de María, una mujer de 78 años, muy querida en su comunidad. Siempre fue activa, participaba en grupos de lectura, cocinaba para sus nietos y disfrutaba cuidar de sus plantas. Pero después de un episodio de ansiedad por la pérdida de su esposo, su médico le recetó un ansiolítico, lorazepam. Al principio, fue un alivio, dormía mejor y se sentía más tranquila. Pero pasaron los meses, luego los años, y María siguió tomándolo todas las noches, sin interrupción. Un día, su hija empezó a notar cosas extrañas. María repetía historias que acababa de contar, confundía los nombres de sus nietos, dejaba la llave del gas abierta y no recordaba si había comido. El cambio fue tan gradual que al principio nadie sospechó del medicamento. Pensaban que era la edad o el duelo. Pero cuando consultaron a un nuevo médico, él revisó toda su medicación y les dijo algo que los dejó helados. Este medicamento que toma desde hace años es muy potente para su edad. Está afectando su memoria, y es posible que gran parte de sus síntomas no sean por Alzheimer, sino por la benzodiazepina. Empezaron un proceso muy lento y cuidadoso de reducción, y aunque no pudieron revertir todo el daño, lograron mejorar algunos síntomas. Este caso no es aislado. Hay miles de Marías que están perdiendo claridad mental sin saber que el culpable no es el paso del tiempo, sino una pastilla que tomaron pensando que les ayudaría. Por eso, si tú estás tomando alguna benzodiazepina o conoces a alguien que lo haga, habla con su médico. No se trata de abandonar el tratamiento por tu cuenta, pero sí de preguntar, ¿realmente es necesaria? ¿Hay alternativas más seguras? ¿Se puede disminuir la dosis? Recuerda, en la tercera edad, lo que antes era seguro puede volverse riesgoso. Y cuidar tu mente es tan importante como cuidar tu cuerpo.
Medicamento 2. Anticolinérgicos. Ahora hablemos de un grupo de medicamentos aún más comunes, pero mucho menos comprendidos: los anticolinérgicos. Puede que este nombre no te diga nada a simple vista, pero estos fármacos están en todas partes. Se usan para tratar alergias, mareos, problemas digestivos, incontinencia urinaria y hasta depresión. Lo preocupante es que muchos se venden sin receta médica. Algunos ejemplos muy conocidos son los antihistamínicos como la difenhidramina, que aparece en medicamentos para dormir o para alergias, como ciertos descongestionantes nasales o pastillas contra el resfriado. También están los medicamentos para la vejiga hiperactiva, como la oxibutinina, y algunos antidepresivos antiguos como la amitriptilina. ¿Qué tienen en común? Todos bloquean una sustancia esencial en el cerebro, la acetilcolina. Esta sustancia es fundamental para mantener la memoria, la atención y el pensamiento claro. Sin ella, las conexiones neuronales se debilitan y el deterioro cognitivo se acelera. En personas jóvenes, el cuerpo puede compensar un poco estos efectos, pero en adultos mayores, el impacto es mucho mayor. Cuando el nivel de acetilcolina baja, comienzan los problemas: confusión, olvidos, desorientación, incluso alucinaciones. Existen estudios muy sólidos que muestran que el uso prolongado de estos medicamentos aumenta el riesgo de desarrollar demencia. Y lo más alarmante es que muchas veces se recetan sin advertencia, como si fueran inofensivos. Te contaré una historia que me marcó profundamente. La de Andrés, un hombre de 81 años, muy lúcido y activo. A pesar de su edad, seguía manejando, leía el periódico cada mañana y cuidaba su jardín con esmero. Pero comenzó a tener problemas de alergias estacionales, y en la farmacia le recomendaron un antihistamínico para dormir mejor por las noches. Le dijeron que era suave y seguro. La primera semana, Andrés durmió mejor, pero al poco tiempo, su esposa notó que algo no andaba bien. Andrés se levantaba a mitad de la noche, hablaba solo, decía cosas incoherentes y comenzó a ver sombras en los rincones. Durante el día, se le olvidaban conversaciones recientes, confundía las llaves de casa y por momentos no recordaba dónde estaba. Alarmados, fueron al médico. Después de descartar otras causas, el doctor revisó sus medicamentos y señaló el culpable: el antihistamínico. Lo suspendieron de inmediato y con el tiempo, algunos síntomas desaparecieron, pero otros quedaron. Y lo más triste es que todo esto pudo haberse evitado. Andrés no tenía ningún problema neurológico antes de empezar a tomar esa pastilla. Por eso es tan importante revisar el pastillero. Muchas personas mayores están tomando fármacos con efecto anticolinérgico sin saberlo. A veces están escondidos dentro de combinaciones para dormir, para el estómago, para los nervios o para la vejiga. Si tú o alguien cercano los está usando, especialmente de forma regular o prolongada, habla con un profesional de salud. Hay alternativas más seguras, y muchas veces, simplemente ajustar la dosis o el horario puede marcar la diferencia. Tu mente es tu mayor tesoro, y protegerla empieza por saber qué estás tomando. Ahora avancemos con otro medicamento de uso masivo que también puede afectar gravemente al cerebro en la vejez. Medicamento 3. Antidepresivos tricíclicos. Los antidepresivos tricíclicos fueron, durante muchos años, la principal herramienta para tratar la depresión. Medicamentos como la amitriptilina o la nortriptilina eran casi un estándar para personas de todas las edades. Y todavía hoy, a pesar de ser fármacos antiguos, se siguen recetando, especialmente a adultos mayores. ¿Por qué? Porque algunos médicos los conocen desde hace décadas, son más baratos que otras opciones modernas y además no solo se usan para la depresión, también se indican para tratar insomnio, dolores crónicos, fibromialgia e incluso migrañas. Pero hay un gran problema. Estos medicamentos no fueron diseñados pensando en el cerebro envejecido, y su impacto puede ser devastador. Los tricíclicos tienen efectos anticolinérgicos, justo como los medicamentos que vimos en la parte anterior.
Esto significa que bloquean la acetilcolina, la sustancia clave para la memoria, la atención y el pensamiento claro. Además, pueden afectar el equilibrio, la coordinación e incluso alterar el ritmo cardíaco. Muchas personas mayores que los toman comienzan a experimentar confusión, somnolencia constante, desorientación y, en casos más graves, incluso delirios. Lo peor es que estos síntomas se confunden con la demencia y el paciente queda atrapado en un círculo del que es difícil salir. Te cuento el caso de Dora, una mujer de 79 años. Vivía sola, se manejaba muy bien, pero sufría de dolores articulares crónicos que le dificultaban dormir. Su médico le recetó amitriptilina en dosis bajas, no por depresión, sino como analgésico y sedante nocturno. Al principio, parecía funcionar. Dormía mejor y tenía menos dolor. Pero con el paso de las semanas, su hija empezó a notar que Dora estaba más torpe, se olvidaba de las fechas, repetía historias y le costaba seguir conversaciones. Un día, confundió el gas con la cocina eléctrica y estuvo a punto de causar un accidente. Cuando revisaron su medicación, descubrieron que la amitriptilina estaba afectando directamente su claridad mental. Al reducir y reemplazar el tratamiento, muchas de esas alteraciones se revirtieron. Pero la experiencia dejó huella. La buena noticia es que hoy existen alternativas mucho más seguras. Los antidepresivos modernos, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como la sertralina o el escitalopram, son más tolerables para personas mayores y no tienen los mismos efectos secundarios neurológicos severos. Incluso para los casos de dolor o insomnio, hay tratamientos no farmacológicos o combinaciones menos agresivas. La clave está en no conformarse. Si tú o un ser querido está tomando amitriptilina, nortriptilina u otro tricíclico desde hace tiempo, especialmente si hay síntomas de confusión, lentitud mental o caídas frecuentes, es momento de hablar con el médico. Recuerda, no se trata de eliminar todo medicamento, sino de revisar, cuestionar y adaptar. Porque en la tercera edad, lo que antes funcionaba bien, ahora puede ser una trampa silenciosa. Medicamento 4. Antipsicóticos. Ahora entramos en un terreno delicado. Vamos a hablar de los antipsicóticos, medicamentos como la risperidona o la quetiapina, que se utilizan comúnmente en adultos mayores, especialmente en aquellos con Alzheimer o demencia avanzada. En teoría, están pensados para tratar síntomas muy específicos: agitación severa, delirios, alucinaciones o comportamientos agresivos. Sin embargo, en la práctica, se recetan con demasiada frecuencia y muchas veces por razones que no justifican su uso. Muchos médicos los prescriben simplemente para tranquilizar al paciente, para que no se levante por la noche, para que no grite, para que no moleste al personal de una residencia. En otras palabras, para controlar el comportamiento, no para tratar la causa real. Y aquí está el verdadero peligro. Los antipsicóticos son medicamentos muy potentes, alteran profundamente la química cerebral, y en una persona mayor, cuyo sistema nervioso ya es más frágil, los efectos pueden ser devastadores. La sedación excesiva es uno de los primeros signos. El paciente parece más tranquilo, pero también más ausente, como si estuviera apagado. Pero no termina ahí. Estos medicamentos aumentan el riesgo de caídas, confusión, incontinencia, rigidez muscular y, en algunos casos, incluso pueden llevar a una muerte súbita. De hecho, varias autoridades médicas internacionales han advertido que su uso en personas con demencia debe limitarse al mínimo indispensable y bajo una estricta vigilancia. Déjame contarte la historia de Silvia, la hija de una mujer diagnosticada con Alzheimer. Su madre, de 85 años, vivía en una residencia y solía tener momentos de agitación. Algunas tardes se ponía inquieta, caminaba de un lado al otro o repetía frases. Un día, sin consultarle, el equipo médico decidió administrarle risperidona. Le va a ayudar a calmarse, le dijeron. Y sí,
Silvia notó que su madre ya no caminaba tanto, pero también notó que ya no hablaba como antes. No sonreía. Se quedaba mirando al vacío. Apenas reaccionaba cuando la visitaba. Cuando pidió explicaciones, le hablaron de ajustes necesarios por el Alzheimer. Pero Silvia no se conformó. Buscó una segunda opinión y descubrió que la dosis era innecesariamente alta. Con ayuda médica, lograron reducirla poco a poco, y con el tiempo, su madre volvió a mostrar momentos de lucidez y conexión. No fue perfecto, pero sí mucho mejor que ese estado de somnolencia artificial en el que había caído. Lo más preocupante es que estos casos se repiten cada día. Hay adultos mayores que son medicados sin el consentimiento pleno de sus familiares, sin explicarles bien los riesgos. Y lo peor, muchos de ellos jamás recuperan la vitalidad que tenían antes del tratamiento. Por eso, si tú o un ser querido está tomando antipsicóticos, especialmente en contextos de demencia o comportamiento agitado, es fundamental preguntar, ¿es realmente necesario? ¿No hay otra alternativa menos invasiva? ¿Estamos tratando a la persona o simplemente intentando silenciarla? La tranquilidad no debe lograrse a costa de apagar la mente ni de robarle a alguien sus últimos momentos de conciencia. Ahora que conoces estos riesgos, sigamos avanzando con otro tipo de medicamentos igualmente comunes y que también pueden poner en jaque la salud mental de los mayores. Los ansiolíticos. Medicamento 5. Medicamentos para dormir. Hipnóticos no benzodiazepínicos. Dormir bien después de los 70 años se convierte para muchas personas en un verdadero desafío. El sueño se vuelve más ligero, se interrumpe con facilidad y en ocasiones simplemente no llega. Las noches pueden parecer eternas y el insomnio desesperante. Y en ese momento de frustración es cuando muchas personas terminan recurriendo a los llamados medicamentos para dormir. En particular, los llamados hipnóticos no benzodiazepínicos, como el zolpidem o la esopiclona. Estos medicamentos, también conocidos como C-drugs, fueron desarrollados como alternativas más seguras a las benzodiazepinas tradicionales. Y aunque en algunos casos pueden ofrecer un alivio temporal, la realidad es que también traen consigo riesgos muy serios, especialmente para personas mayores. El principal problema es que no solo inducen el sueño, también alteran la conciencia. Muchos adultos mayores que toman zolpidem, por ejemplo, pueden experimentar episodios de sonambulismo, alucinaciones, desorientación nocturna o incluso realizar acciones sin recordar nada al día siguiente. Casos de personas que se levantan a cocinar en plena madrugada, que salen de casa sin saberlo, o que tienen caídas severas por levantarse en estado semiconsciente, son más comunes de lo que imaginamos. Además, con el uso prolongado, estos medicamentos pueden generar tolerancia y dependencia. Es decir, cada vez se necesita una dosis mayor para lograr el mismo efecto, y cuando se intenta dejarlo, el insomnio vuelve con más fuerza, junto con síntomas de abstinencia. Un ejemplo muy claro es el caso de Renato, un hombre de 76 años. Después de perder a su esposa, comenzó a sufrir de insomnio. Su médico le recetó zolpidem para descansar un poco mejor. Al principio, fue un alivio. Dormía toda la noche, pero con el paso del tiempo, empezó a tener despertares confusos. Una noche se levantó y cayó por las escaleras. En otra ocasión, llamó a su hija a las 3 de la mañana, creyendo que era de día. Cuando decidieron suspender la medicación, no fue fácil. Renato pasó varias noches sin dormir, con ansiedad y confusión. Tuvieron que reducir la dosis lentamente y acompañar el proceso con rutinas saludables de descanso. ¿Y cuáles son esas rutinas? Se llama higiene del sueño y puede marcar una gran diferencia. Apagar pantallas al menos 1 hora antes de dormir. Cenar liviano y temprano. Evitar el café por la tarde. Leer un libro, tomar una infusión relajante, mantener horarios regulares. Y sobre todo, aprender a aceptar que no siempre se duerme igual que antes, pero que eso no significa estar enfermo. También existen enfoques como la melatonina en dosis bajas,
la terapia cognitivo-conductual para el insomnio o incluso ejercicios de relajación guiada que han mostrado resultados excelentes en adultos mayores. El sueño es fundamental para la salud del cerebro, pero la solución no debe ser dormir a toda costa, sino dormir bien y de forma segura. Y muchas veces, eso requiere revisar lo que hay en el cajón de los medicamentos. Medicamento 6. Antihistamínicos de primera generación. Llegamos a un medicamento que muchas personas consideran inofensivo, casi como una ayuda puntual sin mayores consecuencias: la difenhidramina. Este fármaco, vendido bajo nombres muy conocidos como Benadryl en algunos países, se usa comúnmente para alergias, resfriados o incluso como somnífero suave. Pero lo que mucha gente no sabe es que la difenhidramina pertenece a una clase de fármacos llamados antihistamínicos de primera generación, y en adultos mayores puede tener efectos secundarios muy serios a nivel cognitivo. Veamos por qué. Este tipo de medicamentos bloquea la acción de la acetilcolina, un neurotransmisor esencial para la memoria, la atención y el aprendizaje. Y justo ahí está el problema. Los cerebros envejecidos ya tienen una disminución natural de la acetilcolina. Al bloquear aún más su actividad, estos medicamentos pueden provocar un deterioro mental progresivo, muchas veces confundido con los síntomas del Alzheimer. Y como es de venta libre en muchos países, hay personas mayores que lo toman durante semanas, meses o incluso años, sin tener idea del daño que están causando. Déjame contarte la historia de Antonio, un hombre de 78 años que vivía solo y tenía dificultades para dormir. Su nieta le recomendó tomar un antihistamínico de los que venden en farmacias sin receta, porque a ella le ayudaban a relajarse. Al principio, parecía funcionar. Antonio se dormía más rápido y decía sentirse descansado. Pero con el paso de los meses, su familia empezó a notar pequeños cambios. Primero, olvidos. Luego, confusión con fechas y nombres. Un día, se perdió en su propio barrio, en una calle por la que había pasado cientos de veces. La familia pensó que era el inicio de una demencia. Consultaron con un neurólogo, quien, tras hacer preguntas específicas, les pidió revisar los medicamentos que Antonio tomaba. Ahí apareció la clave. Usaba difenhidramina todas las noches desde hacía más de 6 meses. El especialista explicó que, en personas mayores, ese tipo de antihistamínicos podía provocar algo conocido como demencia iatrogénica, es decir, un deterioro cognitivo causado por medicamentos. Antonio dejó el fármaco bajo supervisión médica, y aunque no recuperó del todo su agilidad mental, logró frenar la progresión y recuperar parte de su autonomía. Este caso no es único. Existen múltiples estudios que confirman que el uso prolongado de antihistamínicos anticolinérgicos está vinculado a una mayor incidencia de deterioro cognitivo y demencia en adultos mayores. Y lo más alarmante es que muchas personas ni siquiera los consideran medicamentos fuertes. Están ahí, en la mesita de noche, tomándose sin control ni advertencia. Por eso, si tú o alguien cercano está usando este tipo de pastillas para dormir o aliviar alergias, es fundamental hablar con un médico y buscar alternativas más seguras. Recuerda, lo que parece una ayuda inofensiva puede convertirse en un enemigo silencioso de la memoria y la claridad mental. Y hablando de enemigos silenciosos, el siguiente grupo de medicamentos es recetado con buena intención, pero mal usado puede tener un precio muy alto. Los relajantes musculares. Medicamento 7. Analgésicos opiáceos. Hay un tipo de medicamento que fue creado con una finalidad muy noble: aliviar el dolor intenso. Y nadie niega que, en algunos casos, puede ser necesario. Pero en los últimos años, su uso se ha extendido más de la cuenta, llegando incluso a personas mayores con dolencias crónicas que podrían manejarse de forma diferente. Hablamos de los analgésicos opiáceos, como el tramadol o la morfina. Quizás los hayas escuchado mencionados en casos de pacientes terminales o cirugías mayores. Sin embargo, en muchos países, estos medicamentos
están siendo recetados para tratar dolores comunes como la artritis, dolores lumbares o incluso molestias tras caídas menores. Y cuando se trata de personas mayores, el riesgo supera con creces el beneficio en muchos de estos casos. Los opiáceos no solo adormecen el dolor, también adormecen la mente. Sus efectos secundarios pueden incluir confusión mental, pérdida de orientación, somnolencia extrema y lentitud en los reflejos. Todo esto eleva considerablemente el riesgo de caídas, fracturas y accidentes, además de contribuir al deterioro cognitivo progresivo. Imagina a Elena, una mujer de 80 años que empezó a tomar tramadol para el dolor de rodilla. Al principio, le ayudaba a dormir mejor y el dolor parecía disminuir. Pero con el paso de los días, su familia notó que estaba más apagada. Se quedaba en silencio durante las conversaciones, no recordaba dónde había dejado las llaves ni qué día de la semana era. Un día, confundió su pastilla del desayuno con la de la noche y terminó con una dosis doble. Se sintió mareada, se desmayó en el baño y tuvo que ser hospitalizada por una fuerte contusión en la cabeza. En el hospital, el médico fue claro. Elena no necesitaba tramadol. Su dolor podía manejarse con fisioterapia, actividad controlada y analgésicos más seguros. Este tipo de situaciones se repiten en todo el mundo. Los opiáceos pueden causar algo llamado delirio inducido por medicamentos, especialmente en personas mayores. Esto se manifiesta como desorientación, alucinaciones, dificultad para concentrarse y cambios de comportamiento que a menudo se confunden con un deterioro cognitivo irreversible. Pero no lo es. A veces, simplemente es el efecto acumulado del medicamento. Y hay otro problema: la tolerancia. El cuerpo se acostumbra rápidamente a los opiáceos, lo que lleva a necesitar dosis cada vez mayores para obtener el mismo efecto. Esto aumenta el riesgo de dependencia y hace muy difícil abandonar el tratamiento sin pasar por un proceso complicado. Entonces, ¿qué se puede hacer? Primero, cuestionar si el dolor justifica el uso de un opiáceo. ¿Es realmente insoportable o se puede manejar de otra manera? Segundo, buscar alternativas más seguras: analgésicos suaves, fisioterapia, ejercicios supervisados, terapia ocupacional. Y tercero, si ya estás tomando un opiáceo, habla con tu médico sobre la posibilidad de reducir la dosis o sustituirlo por otro tratamiento. Porque lo que está en juego no es solo tu movilidad, es tu claridad mental, tu autonomía y tu calidad de vida. Y si crees que esto ya es preocupante, espera a conocer el siguiente grupo de medicamentos. Son utilizados cada día por millones de personas mayores y, aunque parecen inofensivos, pueden tener consecuencias devastadoras. Los medicamentos para tratar problemas gastrointestinales. Medicamento 8. Corticoides. Uso crónico. Los corticoides, como la prednisona, son medicamentos poderosos, muy poderosos. Están diseñados para controlar la inflamación y se utilizan en casos como artritis reumatoide, enfermedades respiratorias, lupus, problemas autoinmunes, entre otros. Y cuando se usan durante cortos periodos y bajo supervisión médica estricta, pueden ser verdaderamente útiles. El problema aparece cuando se convierten en parte de la rutina diaria durante meses o incluso años. Porque aunque la inflamación ceda, los efectos secundarios empiezan a acumularse, especialmente en el cerebro. En personas mayores, el uso prolongado de corticoides puede provocar síntomas muy similares a los de una demencia temprana: insomnio persistente, agitación, cambios de humor extremos, ansiedad inexplicable e incluso episodios de confusión profunda. Algunos pacientes desarrollan lo que se conoce como psicosis inducida por corticoides, con alucinaciones, delirios y pérdida de contacto con la realidad. Te contaré la historia de doña Mercedes, una mujer de 79 años que llevaba más de un año tomando prednisona todos los días para controlar su artritis. Al principio, su movilidad mejoró mucho y parecía que el medicamento era una solución milagrosa. Pero lentamente, su carácter comenzó a cambiar.
Primero venían las noches sin dormir, luego pequeños estallidos de ira y más adelante episodios de llanto inconsolable sin razón aparente. Su familia pensó que estaba desarrollando una depresión severa, hasta que un neurólogo les preguntó, ¿está tomando corticoides de forma crónica? Al revisar el historial, quedó claro que el medicamento estaba generando un desequilibrio químico que afectaba directamente su estabilidad emocional y mental. Y no solo eso, los corticoides crónicos también debilitan los huesos, aumentan el riesgo de fracturas, afectan al corazón y pueden generar un estado de vulnerabilidad total, especialmente en adultos mayores. Pero lo más invisible, lo más silencioso, es el impacto que pueden tener sobre la mente. La pérdida de control emocional, la dificultad para concentrarse, los olvidos, los pensamientos acelerados, no siempre son signos de una enfermedad cerebral. A veces, son efectos secundarios de un medicamento que el cuerpo ya no puede manejar. Lo más preocupante es que muchas veces no se informa al paciente de estos riesgos. Se renueva la receta, se toma la dosis y se sigue adelante. Hasta que un día, la persona que conocíamos ya no parece ser la misma. Por eso, si tú o algún ser querido está usando corticoides de forma prolongada, habla con un especialista. Pregunta si realmente es necesario mantener el tratamiento, si hay alternativas menos agresivas, si se puede reducir la dosis poco a poco. Porque aunque el cuerpo agradezca el alivio temporal, la mente podría estar pagando un precio altísimo. Y aún nos queda un medicamento más en esta lista. Uno de los más comunes, más normalizados y más malinterpretados: los somníferos. Hablemos de ellos. Medicamento 9. Medicamentos para la vejiga hiperactiva. Hay problemas de salud que quizás no parecen tan graves, pero que afectan profundamente la calidad de vida de una persona. Uno de ellos es la vejiga hiperactiva. Ese deseo urgente y frecuente de orinar que puede llegar a interrumpir el sueño, limitar los paseos e incluso generar vergüenza o aislamiento social. Y para tratarlo, muchos médicos recetan medicamentos como la oxibutinina o la tolterodina. Parecen la solución ideal. Ayudan a reducir la urgencia, mejoran el control y permiten dormir sin tantas interrupciones. Pero lo que muchos no saben es que estos medicamentos actúan bloqueando receptores colinérgicos en el cuerpo, especialmente en el sistema nervioso. Y eso tiene una consecuencia directa. Disminuyen la actividad de la acetilcolina, un neurotransmisor esencial para la memoria y el aprendizaje. ¿El resultado? Una mente más lenta, una memoria más débil y un riesgo creciente de desarrollar deterioro cognitivo o incluso demencia si el uso se prolonga en el tiempo. Escucha esta historia. Luis, 77 años. Había empezado a tener urgencias urinarias y tras varios episodios incómodos, su médico le recetó oxibutinina. Al principio, fue un alivio. Volvió a dormir sin interrupciones y se animó a salir más de casa. Pero luego empezaron los despistes. Primero olvidaba si había tomado la pastilla. Después, dejó las llaves dentro del coche. Una vez, confundió el día de una cita médica y no se presentó. Su hija notó que le costaba más encontrar las palabras y que repetía historias sin darse cuenta. Pensaron que era el inicio de una demencia. Pero un geriatra revisó su medicación y les explicó que la oxibutinina podía estar causando ese deterioro mental. Interrumpieron el tratamiento poco a poco, con supervisión. Y en cuestión de semanas, Luis empezó a mejorar. No volvió a ser el mismo de antes, pero su lucidez regresó, al menos en parte. El medicamento que le ayudaba con su vejiga estaba, al mismo tiempo, nublando su mente. Este caso no es aislado. Es más común de lo que se cree. Y lo peor es que estos medicamentos son recetados con mucha ligereza, sin advertir al paciente ni a su familia de los efectos secundarios sobre el sistema nervioso, sin evaluar alternativas, sin un plan de seguimiento. Pero sí existen otras opciones. Hay terapias conductuales, como ejercicios del suelo pélvico, técnicas de control vesical, fisioterapia especializada
e incluso ajustes dietéticos que pueden mejorar la vejiga sin afectar la mente. En casos más severos, hay tratamientos nuevos con menos efectos colaterales, aunque no siempre se ofrecen como primera opción. Por eso, si tú o alguien cercano está tomando medicación para la vejiga hiperactiva, hazte esta pregunta. ¿Vale la pena el riesgo para el cerebro? ¿Está informado el paciente sobre lo que realmente está tomando? Habla con tu médico. Pregunta si es posible probar alternativas. Evalúa si los beneficios justifican los riesgos, sobre todo si ya existen señales de confusión, olvidos o desorientación. Porque a veces, en el intento de controlar el cuerpo, estamos sin saberlo perdiendo la claridad de la mente. Y ahora que ya hemos hablado de los 9 medicamentos más preocupantes, es momento de cerrar este video con algunas reflexiones importantes y prácticas. Lo que viene puede ayudarte a tomar decisiones más sabias y proteger la mente de quienes más amas. Señales de advertencia que pueden indicar deterioro causado por medicamentos. A veces, la demencia no empieza con un diagnóstico. Empieza con una mirada extraña, una confusión sutil, un olvido que se siente fuera de lugar. Muchas personas mayores, o sus familias, notan algo distinto, pero no saben a qué atribuirlo. Algunos piensan que es el estrés, otros dicen que es la edad, y muchos lo ignoran, hasta que los síntomas se hacen imposibles de ocultar. Lo que muchos no saben es que algunos medicamentos pueden estar detrás de estos primeros cambios, y si no se detectan a tiempo, pueden provocar un daño que, con el tiempo, se vuelve más difícil de revertir. Por eso, es fundamental conocer las señales de advertencia que pueden indicar un deterioro cognitivo inducido por fármacos. La primera señal es un cambio de humor repentino. Si una persona que solía ser tranquila se vuelve irritable, agresiva, nerviosa o extremadamente ansiosa sin razón aparente, eso merece atención, especialmente si estos cambios coinciden con el inicio de un nuevo tratamiento o un ajuste en la dosis. La segunda señal es una pérdida de memoria que avanza con rapidez. Olvidar las llaves o confundir el día de la semana puede ser normal de vez en cuando. Pero si una persona empieza a repetir las mismas preguntas varias veces al día, a olvidar nombres cercanos o a perder objetos constantemente, es momento de revisar qué medicamentos está tomando. Otra señal clara es la confusión en tiempo y espacio. ¿Ha sucedido que una persona mayor no reconoce su propia casa durante unos minutos? ¿Que piensa que está en un lugar diferente? ¿O no sabe qué hora es? Eso no debería pasar, y mucho menos de forma frecuente. También hay que estar atentos a la falta de atención y concentración. Cuando alguien comienza a distraerse con facilidad, no puede seguir el hilo de una conversación sencilla, o se pierde en medio de una frase, podría estar experimentando un efecto adverso relacionado con su medicación. Y quizás la más alarmante, no reconocer estas señales como un problema. Muchas personas no notan sus propios síntomas. Por eso, es tan importante que familiares y amigos estén atentos. Si tú estás viendo estos cambios en alguien cercano, no los minimices. Y si los estás sintiendo tú mismo, no los justifiques como algo inevitable. Entonces, ¿qué hacer si notas alguna de estas señales? Primero, revisa todos los medicamentos que estás tomando. Incluye los recetados, los que compras sin receta, los suplementos, incluso las pastillas naturales. Haz una lista completa. Segundo, habla con tu médico o farmacéutico de confianza. Pregunta si alguno de esos fármacos podría estar afectando tu función cognitiva. Pide alternativas más seguras. No todos los profesionales lo comentan de forma proactiva, así que tú debes ser quien lo plantee. Tercero, no tomes decisiones por tu cuenta. Nunca interrumpas un tratamiento sin consultar, pero sí puedes cuestionar, sí puedes informarte, sí puedes defender tu salud mental como una prioridad. Porque muchas veces, la diferencia entre una mente clara y una mente nublada no está en una enfermedad, sino en una pastilla que nadie se molestó en explicar. Y lo más importante, no estás solo. Miles de personas están empezando a despertar a esta realidad.
Cuanto antes se detecten estos signos, más probabilidades hay de revertir o mejorar la situación. Ahora bien, ¿qué puedes hacer desde hoy para proteger tu mente y ayudar a tus seres queridos? ¿Qué preguntar al médico y cómo tomar el control de tu tratamiento? Una de las cosas más difíciles de aceptar con la edad es la sensación de perder el control. Primero fueron tus horarios, luego tu movilidad, y ahora, quizás, tus medicamentos. Una receta tras otra, una pastilla más y otra. Hasta que un día te preguntas, ¿por qué estoy tomando todo esto? ¿Realmente lo necesito? Si alguna vez has sentido que estás tomando medicamentos sin entender bien para qué sirven, no estás solo. Muchos adultos mayores confían plenamente en sus médicos, y eso está bien. Pero también es fundamental recordar algo. Tú tienes derecho a entender, a preguntar y a decidir. Así que, si estás preocupado por cómo tus medicamentos pueden estar afectando tu mente, aquí tienes algo muy importante. Tu médico no se va a molestar si le haces preguntas bien formuladas. Al contrario, un buen profesional lo agradece. Aquí te doy una guía clara de qué puedes hacer. Primero, habla con honestidad y sin miedo. No necesitas conocimientos médicos, solo tienes que ser claro con lo que sientes. Puedes decir, por ejemplo, «Doctor, he estado sintiéndome más confundido últimamente y he leído que algunos medicamentos pueden afectar la memoria. ¿Podríamos revisar juntos lo que estoy tomando?» Esta frase abre la puerta a una conversación adulta, informada y necesaria. Segundo, pide una revisión completa de tu medicación. Lleva una lista detallada de todo lo que tomas. Recetas, vitaminas, suplementos, incluso infusiones o pastillas que compras sin receta. Pide al médico o al farmacéutico que evalúe si alguno de ellos podría estar afectando tu sistema nervioso o tu memoria. Algunos efectos secundarios no se mencionan fácilmente, pero están documentados. Tercero, pregunta por alternativas más seguras. No todos los medicamentos que provocan deterioro cognitivo son imprescindibles. Algunos tienen sustitutos más modernos, con menos efectos sobre el cerebro. Otros pueden reducirse, y en ciertos casos se pueden retirar por completo, de forma gradual. Y aquí hay algo fundamental. Tienes derecho a hacerlo. Tienes derecho a preguntar. Tienes derecho a entender qué estás tomando y por qué. Tienes derecho a buscar una segunda opinión si no te sientes escuchado. Tienes derecho a rechazar un tratamiento si no estás de acuerdo, siempre que tengas claro los riesgos y beneficios. No todo lo que se receta es obligatorio. La medicina no es una orden, es una decisión compartida. No se trata de desconfiar de los médicos, se trata de participar activamente en tus decisiones. Tu salud es tuya, tu mente también. Recuerda, el primer paso para proteger tu memoria es informarte y hablar con claridad. Y si no sabes por dónde empezar, guarda este video y repasa estas preguntas cuando vayas a tu próxima consulta. En la siguiente parte, vamos a hablar de algo que muchas veces se pasa por alto. Los medicamentos que tú no tomas, pero que toma tu pareja, tu madre, tu padre, tu abuela, y cómo pueden estar afectando su forma de hablar, de comportarse o de reconocerte. Prepárate, porque lo que sigue puede ayudarte a salvar la memoria de alguien a quien amas. Si has llegado hasta aquí, quiero decirte algo muy importante. Este video no fue creado para sembrar miedo. Fue creado para darte poder. Poder de decisión, poder de información, poder de proteger lo más valioso que tienes, tu mente. No se trata de rechazar todos los medicamentos. Muchos salvan vidas, muchos alivian el dolor, muchos son necesarios. Pero también hay otros, que tal vez tomas sin saber lo que hacen, que quizás fuiste acumulando con los años, receta tras receta, sin que nadie revisara si aún los necesitas. Y ese descuido silencioso, esa confianza ciega, puede costar demasiado. La demencia inducida por fármacos existe. La pérdida de memoria causada por medicamentos no es un mito, no es una casualidad, es un riesgo real que muchos están viviendo.
sin saber por qué están olvidando su nombre, su dirección o incluso la cara de sus nietos. Pero hay algo que también es real. Se puede prevenir. Envejecer con lucidez es posible. Mantener la claridad mental durante más años es posible. Pero para lograrlo, tenemos que hacer algo que durante mucho tiempo nos enseñaron a no hacer. Hacer preguntas. No aceptes cada pastilla sin entenderla. No tomes cada indicación sin comprender qué hace en tu cuerpo. No te acostumbres a sentirte nublado, desconectado o lento. No lo normalices. Una de las mejores cosas que puedes hacer por ti y por quienes amas es revisar tu medicación al menos cada 6 meses con un profesional que entienda los efectos en el adulto mayor. Un geriatra, un farmacólogo clínico o un médico de confianza que te escuche. Una sola revisión puede marcar la diferencia entre vivir confundido y vivir con claridad. Y si tú no tomas muchas pastillas, pero conoces a alguien que sí, te pido algo. Comparte este video. Mándaselo a tu madre, a tu padre, a tu tía, a ese vecino o amiga que siempre dice, yo tomo de todo. Quizá hoy no lo entiendan, pero mañana te lo agradecerán. Porque en esta etapa de la vida, cuando ya hemos ganado sabiduría, lo que no podemos permitirnos perder es la lucidez. Tú mereces envejecer con dignidad. Y eso empieza por conocer lo que entra a tu cuerpo, pastilla por pastilla. Gracias por estar aquí. Gracias por cuidar de ti y de quienes te rodean. Si este video te ayudó, déjame un comentario. Cuéntame qué descubriste hoy. Y dime, ¿qué edad tienes y desde dónde nos estás viendo? Tu experiencia importa. Tu historia también. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, cuida tu cuerpo. Pero sobre todo, cuida tu mente.